Bueno, buenos días a todos. ¿Se logra ver la pantalla? Sí. Ok, muchas gracias. Entonces comenzará mi grupo a exponer el día de ahora. Somos el grupo número 1. Los integrantes del grupo son Cristian Adolfo Barrera Vaquero, Kenia Alejandra Rodríguez Cerón, Katy del Carmen Cruz Barahona, Laura Lisset Martínez Martínez y mi persona Jefferson Vladimir Nava Beltrán. El tema que nos ha tocado a nosotros hablar este día ha sido fundamentación de los derechos humanos. Sean bienvenidos a nuestra presentación. A continuación, una compañera dirá la introducción a nuestro tema. Bien, tengan todos muy buenos días, compañeros. Como sabemos, los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo. Su posición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Como todos sabemos, los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e irrenunciables. Sin embargo, muchas personas, cuando se les pide que nombren algunos derechos, probablemente mencionen unos que otros, como la libertad de expresión, de religión, o tal vez otro, perdón. Pero esto no quiere decir que estos derechos no sean importantes. Sin embargo, hay que recalcar que el alcance de los derechos humanos es muy amplio. En épocas pasadas no existían los derechos humanos, entonces emergió la idea de que la gente debería tener ciertas libertades. Y esa idea, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, resultó finalmente en un documento llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Se me escucha, compañeros? Bueno, en este caso yo les voy a hablar sobre los fundamentos teóricos de los derechos humanos, pero primero vamos a comenzar por definir qué son los derechos humanos. Pues bueno, en el devenir o el desarrollo histórico de los derechos humanos desde la antigüedad, principalmente con Ciro el Grande, que en el año 539 a.C. liberó a los esclavos y también les permitió tener el derecho a elegir su propia religión y también estableció el derecho a la igualdad racial. Pues entre estos y otros decretos fueron grabados en una tablilla de arcilla a la cual se le denominó el cilindro de Ciro. Pues rápidamente se difundió la idea sobre los derechos humanos hacia la India, Grecia y finalmente en Roma. Y es precisamente en Roma donde nace el concepto de ley natural, que es aquella observación en la que todas las personas tienden a seguir el transcurso natural de la vida. Y pues la ley romana, pues más que todo se basaba en ideas racionales vinculadas a la naturaleza de las cosas. Pues entre algunos documentos que afirmaron los derechos individuales están la Carta Magna de 1215, la Petición de Derecho de 1628, la Constitución de Estados Unidos de 1787, también está la Declaración Francesa sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y también la Carta de Estado de Derecho de 1791, que son algunos de los precursores escritos sobre los derechos humanos de los documentos actuales. Pues esto nos ayudó a tener ya una idea más clara sobre qué eran los derechos humanos, pero en sí no hay una sola definición sobre qué son los derechos humanos. Es por eso que les voy a hablar sobre tres definiciones. La primera es la de Jacques Maritain, que nos dice que son todos aquellos derechos inherentes a las personas por el simplemente hecho de existir. Pues en este caso podemos ver que esta definición es muy poco genérica, pues que por ejemplo, cuando nosotros buscamos internet, podemos ver que esta definición va a estar
muy vinculada a los resultados que nos arroja. Pues la segunda, podríamos pasar a la siguiente, por favor, compañero. Bien, en este caso es la postura de Pedro Pablo Camargo, que nos dice que los derechos humanos no son cualquier facultad vinculadas a los seres humanos, sino que son todas aquellas que le permiten subsistir dentro de la sociedad, dentro de la familia y como individuos. Y pues también recalca un elemento muy importante, y pues es que estos deben estar garantizados por el Estado y la sociedad. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Pues como última postura, pues tenemos la de Antonio Enríquez Perelunio, que en sí él complementa ya lo que es las anteriores definiciones y nos dice que los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que están vinculadas más que todo a la libertad, a la igualdad y a la dignidad humana. Y pues él también recalcó un elemento muy importante, y es que estos deben de estar reconocidos positivamente dentro del ordenamiento jurídico a nivel nacional e internacional. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso, los fundamentos teóricos de los derechos humanos son 4, entre los principales está la ius naturalista, la positivista, la histórica y la ética. En este caso yo les voy a generalizar un poco sobre la ius naturalista y la positivista, ya que más adelante mis compañeros van a profundizar más sobre el tema. Pues en este caso, pues la teoría ius naturalista nos dice de que se reconoce que hay derechos naturales que son inherentes a las personas por el simplemente hecho de existir. Pues esta teoría sobre los derechos humanos, pues tiene origen desde la antigüedad, desde Roma, pero es precisamente ya que en la Segunda Guerra Mundial, pues esta teoría se ve un poco reducida a su mínima expresión, y eso debido a que si nos remontamos al contexto de Alemania, pues para ellos lo válido y lo justo era lo que mandaba la ley, y pues en ese caso, pues lo justo para ellos era capturar, por ejemplo, a los judíos por el simplemente hecho de no portar la estrella de David, que era el símbolo religioso de la época. O también capturaban a las personas por pertenecer a un grupo genérico, también por ejemplo, por tener problemas psíquicos o físicos. Pues un ejemplo de esto se los puedo poner como el de Ana Frank, que es una niña alemana, la cual se ocultó durante 2 años, durante la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, y pues en este caso fueron capturados ella y su familia y otros 4 personas más, pues de los cuales fueron enviados a diferentes campos de concentraciones, y pues la única sobreviviente, el único sobreviviente fue Otto Frank, el padre de Ana Frank. Pues en este caso, Ana Frank fue enviada a otro centro de concentración, pues en el cual ella falleció de tifus. Pues como podemos ver, para esta época lo válido era lo que mandaba la ley, y pues para eso era lo justo. Pero más después se hace ya conciencia a partir de grupos que aparecen y hacen conciencia sobre que eso no es justo, ya que los derechos no pertenecen al ser humano desde su concepción, y pues que esos derechos incluso existen mucho antes de que exista otro tipo de organización social. Ahora pasamos con lo que es la positivista, pues esta postura nos dice de que los derechos humanos son aquellos que van a estar positivizados pues están positivizados en las leyes, en las constituciones, en los tratados internacionales sobre estos. Pues podemos pasar a la siguiente. Pues en este caso tenemos la otra teoría, que es la de la histórica. Pues en este caso nos dice que los derechos humanos son aquellos que son un producto histórico, es decir, en este caso los derechos humanos son relativos y pues están en constante cambio, debido a que ahorita se puede estar hablando de un grupo de derechos y más después ya no, porque esto va a depender al contexto, a la situación geográfica que se esté viviendo. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y como último tenemos la teoría ética o moral. Pues esto nos dice que los derechos humanos los podemos ver como derechos morales, y que se entienden como exigencias éticas que se le pueden realizar al poder político y al derecho.
Esto fue todo. Gracias. Bueno, compañeros, en este caso voy a hablar acerca del positivismo o positivismo jurídico. Bueno, este punto fundamental de los derechos humanos tiene origen en el siglo XIX en Europa, y el positivismo jurídico afirma que solo es derecho aquello que está escrito en un ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que solamente será válido aquel derecho que esté debidamente escrito y vigente en dicho estado que se está hablando o se está tratando cierto derecho. Y bueno, ¿qué es positivismo? Ya en un término más general. Bueno, positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de la experiencia. Entonces, el positivismo rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Entonces, nada puede ser válido sin antes haber sido experimentado o aprobado. Bueno, comparando un poco con el justnaturalismo, como la misma palabra lo dice, es algo natural que poseemos desde nuestro nacimiento. Y el positivismo dice que no obtenemos estos derechos así por así, sino que estos son aprobados a base de experiencias en la sociedad de un estado. Mientras estos no estén vigentes legalmente, pues la sociedad no tiene dicho derecho. Pues para el positivismo, las leyes son creadas para el hombre y estas deben ser orientadas por el Estado, y este mismo debe ser quien les dé cumplimiento. El positivismo jurídico tiene ciertas características en particular, las cuales son: rechaza la idea de un vínculo entre la moral y el derecho. Las leyes son normas creadas por los seres humanos. El derecho está determinado por las circunstancias de cada estado. Las leyes del derecho positivo son de carácter coercitivo y es imperativista. Bueno, ahora voy a dar una breve explicación de cada una de estas características. En cuanto a la primera, bueno, la moral, esta es subjetiva, individual y autónoma. Es decir, nosotros por naturaleza tratamos desde pequeños entender y respetar a las personas. Es decir, es algo que nos nace hacer como personas. En cambio,
las leyes son creadas con el tiempo en la sociedad y estas deben de ser cumplidas obligatoriamente. La segunda característica. Bueno, esta característica está bastante clara y es que las leyes son creadas por la humanidad. La característica número 3. Desde el punto de vista del ius positivismo, las leyes son establecidas en cada país según su condición. Es decir, que las leyes solo son valoradas según cada orden del Estado. Estas leyes, pues, no pueden ser universales. La característica número 4. Bueno, esta quiere decir que se puede aplicar el uso de fuerza. Por ejemplo, puede intervenir la policía, la Fuerza Armada, ejército, etc., cuando esto sea necesario. La número 5. Esta quiere decir que todo ciudadano acata las leyes y da su esfuerzo por cumplirlas porque sabe que si no las cumple, tendrá que enfrentarse a las consecuencias. A continuación les voy a mencionar algunos ejemplos de este tipo de derechos. Bueno, tenemos los códigos viales y de transporte. Bueno, toda persona que quiera hacer uso de un medio de transporte, que quiera conducir el medio de transporte, tiene que poseer una educación de este, o como nosotros le llamamos, ¿verdad? Tiene que tener la licencia de conducir, para conducir, ya que esto hace constar que sí ha recibido clases para conducir X medio de transporte. Otro ejemplo puede ser también las partidas de nacimiento, matrimonio o defunción. Bueno, esta papelería se hace media vez sea necesaria, ya sea que haya un divorcio, la muerte de una persona, etc. Pues hay que hacer los cambios de papelería necesarios según el estado, ya sea civil o qué sé yo, de la persona en dicho estado. Otro ejemplo puede ser los códigos penales. Bueno, como todos sabemos, tenemos derecho a la libertad, a poseer nuestras pertenencias, pero todas estas cosas deben ser obtenidas de buena manera. No robando, no asaltando, no asesinando personas, o no hacer trámites ilegales, etc. Pues de lo contrario, si una persona hace esto, caería el peso de la ley sobre ella. Bueno, este ejemplo se refiere exactamente a ordenamientos jurídicos o, bueno, procedimientos de justicia. Solamente. Buenos días, compañero, ¿se escucha? Sí.
Bien, a mí este día me ha tocado hablar sobre la degradación y obligaciones generales de los derechos humanos. Como todos sabemos, los derechos humanos son prerrogativas dirigidas en la dignidad humana, ¿verdad? Cabe decir, como ya decía mi compañera anteriormente, que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos y aplicables en cualquier lugar y en cualquier momento. Bien, los derechos humanos incluyen tanto como derechos como también obligaciones. Los estados asumen las obligaciones, deberes y virtudes del derecho internacional. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el derecho internacional? Este derecho internacional se refiere a proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados no deben intervenir en lo que es el disfrute de dichos derechos. Bien, entonces decimos que para trabajar en torno a determinados derechos se requiere previamente desempacarlos o desenvolverlos a partir de subderechos y de las obligaciones en que engloban. Vaya, un derecho tiene muchas veces subderechos, y ya vamos a ver. Primero comenzamos diciendo el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos proporciona. Primeramente, vamos a dejar un poco claro sobre qué es el corpus iuris. El corpus iuris podríamos decirlo que es la más importante recopilación de derechos romanos y también uno de los textos que más ha impactado a lo largo de la historia, porque si nos damos cuenta, realmente los derechos es un tema que no, o sea, un tema de nunca acabar y también podemos decir que el corpus iuris del derecho internacional es una amplia red donde los derechos interactúan entre ellos en su interior y también esto engloba lo que son sus obligaciones. Vaya, en los derechos del corpus iuris tenemos derechos y principios, tenemos subderechos, tenemos obligaciones particulares y obligaciones generales. Bien, las obligaciones son entendidas como garantías primarias y secundarias consideradas en el sentido en que se definan, ¿verdad? Decimos también que nos vamos a la identidad de las obligaciones generales. Cuando hablamos de las obligaciones generales, decimos que la distinción entre derecho y garantía resultan muy necesarias para los afectos de este marco, de lo que son las obligaciones generales, ¿verdad? Debido a que esto clarifica, por un lado, el ejercicio de identificación de los subderechos contenidos en cada uno de ellos. Bien, en la identidad de las obligaciones generales tenemos respetar, proteger, garantizar y promover. ¿Podrías pasar la guía, compañero? Bien, como decíamos anteriormente, los estados reconocen que tienen que responder por cualquier acción o omisión que vulnera las obligaciones derivadas de los tratados de derechos humanos, voluntariamente suscritos, así como de las normas del ordenamiento, específicamente los derechos, bueno, las obligaciones específicamente, no miro, fíjate la diapositiva, no sé por qué. No se mira bien, está como...
Va, hoy sí. Las 4 grandes obligaciones de los estados materiales de derechos humanos se pueden clasificar específicamente como 4, como decíamos anteriormente, como lo que es respetar, proteger, cumplir y igualdad y no discriminación. En eso se basan las 4 grandes obligaciones que tiene el Estado. Bien, las obligaciones se desglosan en dos planos. En primer lugar, en algunas obligaciones podríamos decir que se desprenden de manera de un mismo derecho. Cuando decimos de un mismo derecho, por ejemplo, cuando se desprenden del propio derecho, podríamos decir como la prohibición de torturas a otras personas. Ahí estamos diciendo que su derecho ya a la vez está dando una obligación. También decimos que en el segundo plano tenemos que ver, tienen que ver con la distinción clásica entre obligaciones de lo que se hace y no se hace. ¿Podrías pasar la diapositiva? Bueno, y me gustaría terminar con esta frase que dice: un pueblo inspirado por la democracia, derechos humanos y oportunidades económicas darán su espalda de forma decisiva al extremismo. Bien, continuará mi compañero. Bien, yo les voy a hablar un poco acerca de los elementos esenciales y los principios de aplicación de los derechos humanos. Podés pasar la diapositiva, por favor. Bien, como podemos ver, los elementos esenciales para el ejercicio de los derechos humanos, tenemos la aceptabilidad, la adaptabilidad, la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad. Si bien es cierto que estos elementos en un principio fueron construidos para hacer efectivo el derecho a la educación, pero posteriormente se utilizaron también para los derechos económicos y sociales y para los derechos civiles y políticos. Estos elementos no implican, o más bien no garantizan que el cumplimiento de los derechos humanos sea progresivo e inmediato, sino que ellos deben ser observados al momento de adoptar medidas y diseñar las formas en que los derechos se deben de implementar. De manera más específica, decimos que estos elementos esenciales se corresponden con el deber inserto en la obligación de garantizar, de crear la maquinaria institucional esencial para la realización del derecho. Dentro del elemento de disponibilidad, tenemos que este elemento implica garantizar la suficiencia de los servicios, de las instalaciones, de los mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho para toda la población. Por ejemplo, en materia del derecho a la salud, el Estado deberá contar con un número suficiente de servicios públicos y de centros de atención, así como de programas que deberán incluir factores determinantes básicos de la salud, como lo serían el agua potable y condiciones adecuadas, entre otros. Luego, en la
tenemos la aceptabilidad, que, bueno, esta más bien nos dice que los contenidos para materializar el ejercicio del derecho deben ser adecuados para toda la población. O sea, nos quiere decir que debe tener una flexibilidad para los medios de implementación de un derecho, ya que estos se deben de modificar de acuerdo con las necesidades de los distintos grupos a los que va dirigido, ¿verdad? Ya sean contextos sociales o culturales. Por ejemplo, si retomamos nuevamente el derecho a la salud, los establecimientos o las unidades de salud en comunidades étnicas, estas deberían de adecuarse a la cosmovisión del pueblo indígena y deberían de reconocer sus prácticas médicas. Por ejemplo, también podría ser en el derecho a la libertad de expresión. Debería de asegurarse de que existan medios de difusión de ideas en lenguas indígenas, como el apoyo de métodos de comunicación no masivos, pero que resulten apropiados para una comunidad o que constituyan los métodos tradicionales de comunicación. También luego tenemos ahora sí se me escucha. Sí, sí, se te escucha. Sí, hoy sí, Ok. compañero. Bien, entonces voy a continuar. Les estaba explicando acerca de, bueno, no está la diapositiva, pero igual, les estaba explicando acerca de la calidad que
que esta asegura que los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con esa función. Si tomamos nuevamente el ejemplo del derecho a la salud, los establecimientos, unidades de salud, estos deberían de ser apropiados desde el punto de vista científico y medio y ser de buena calidad. Luego teníamos el último punto, que era la accesibilidad. Esta se trata simplemente de asegurar que los medios por los cuales se materializa un derecho sean accesibles para todas las personas, sin discriminación alguna. Y puedes pasar la diapositiva, por favor. Sí, a mí solo le das el papel. ¿Qué vas a decir? 4 revueltas, 5 de frijol con queso. ¿Cuántos son, por favor? 9. Ok, gracias. Bien, la accesibilidad la podemos dividir en 4 dimensiones. La primera sería la no discriminación. Esta tiene como función concreta la protección de los grupos que están en una situación de vulnerabilidad, como por ejemplo, otra vez tomando el ejemplo del derecho a la salud, estos deberían de ser accesibles para los sectores más vulnerables y marginados y de toda la población. Luego tenemos la accesibilidad física. El Estado debe acercar los medios necesarios para que se cumplan esos derechos, de lo contrario se estaría imponiendo una carga extra. Por ejemplo, con respecto al derecho del voto, digamos que es el día de las elecciones y resulta de que ese día la casilla más cerca que nosotros tenemos para votar se encuentra a 10 horas de camino. Entonces ahí se estaría observando un incumplimiento de accesibilidad física. Luego tenemos la accesibilidad económica. Si bien los derechos no deberían de ser por su propia naturaleza onerosos para las personas, oneroso quiere decir que representen un gasto para las personas, es comprensible que hay algunos de ellos que pues sí imponen alguna carga económica. En este sentido, podríamos decir, otra vez de nuevo, el ejemplo de la salud. Hay algunos pues pagos de servicios de atención de la salud o servicios relacionados con factores determinantes básicos de la salud que pues requieren un gasto. Luego tenemos el acceso a la información. Este comprende el derecho pues a solicitar, recibir y difundir información e ideas relacionadas con los derechos. En el caso de la salud, por ejemplo, toda persona pues tiene derecho a conocer su expediente médico. Puedes pasar la diapositiva. Con respecto a los principios de aplicación, dentro de ellos se encuentra el principio de igualdad y no discriminación. En el marco de los derechos y de las obligaciones, pues se ve cubierto por este principio. Este principio debe guiar y limitar la conducta estatal y la de los particulares. Tanto particulares como agentes estatales deben conformar su conducta sin distinguir por particularidad, sin distinguir por motivos de raza como el color, el sexo, idioma, religión o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nada de eso. Luego tenemos la progresividad y prohibición de regresividad. La progresividad implica la gradualidad y el progreso. El primero refiere que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso a largo plazo. Y el segundo patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. La progresividad, entonces, requiere del diseño de planes para avanzar hacia el mejoramiento de las condiciones de los derechos y el cumplimiento de dichos planes.
De manera complementaria, la prohibición de regresividad indica que una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, salvo en ciertas circunstancias, disminuir el nivel alcanzado. Y por último, el máximo uso de recursos disponibles, estrechamente vinculado, este principio está estrechamente vinculado con la progresividad de los derechos, aunque uno de los problemas implicados en este principio tiene que ver con el momento en el que se va a escoger el derecho al que se le asignará el recurso y la proporción que la realización de cada derecho debe ocupar del gasto público, ya que el Estado también tiene otras obligaciones de inmediato cumplimiento. Esta es mi participación. Gracias. Esto sería todo. Gracias por escuchar, compañeros. Licenciada, teníamos un video, pero no sé si todavía queda tiempo. Si no, le envío el enlace a usted para que lo suba al campus. Ok, mi pregunta es cuando están mencionando sobre el no discriminación, accesibilidad física, el acceso a la información y el acceso a la economía o accesibilidad económica. Mi pregunta va más relacionada al hecho de la accesibilidad física. No me quedó muy claro qué era accesibilidad física. O sea, dieron un ejemplo conforme a poder estar en el lugar de las votaciones, pero en sí, ¿qué es la accesibilidad física? ¿Qué es? Y otro ejemplo para contrarrestar. Porque, o sea, lo digo porque según tengo entendido, la accesibilidad física es más geográfica. Es más conforme a la geografía y conforme a las personas discapacitadas para tener acceso a llegar a ciertos tipos de espacios o lugares. Sí, efectivamente, compañero. Eso también, lo que acaba de mencionar, que tiene que ver con la geografía. Efectivamente, sí, es parte de la accesibilidad física. Esto nos quiere, o sea, la accesibilidad física nos quiere decir que el Estado debe acercar los medios de realización a las personas. O sea,
no deben ser las personas las que buscan, o sea, los derechos, más bien el Estado debe acercárselos a ellos. Y como bien lo dijiste, tiene que ver con la parte geográfica, porque se podría decir, vaya, retomando de nuevo el derecho a la salud, con respecto a la ubicación geográfica de las clínicas o de los hospitales. Entonces, igual deben de priorizar, ¿verdad? La manera de ver cómo los derechos se garantizan a todas las personas sin que esto sea un pero, ¿verdad? Una manera de decir que por ello no se puede. Gracias. Yo tenía una pregunta con respecto a los fundamentos teóricos. No me quedó del todo claro de qué se trataba el fundamento naturalista y el fundamento positivista. Bueno, respondiendo a eso, pues, en este caso, la teoría pues, ius naturalista, pues también podemos tomarlo desde un punto en que también se apoya también en un pensamiento liberal. En este caso, pues a partir de la cual también se le consideró también la existencia de derechos naturales e inherentes a todas a las personas, pues previo a la celebración de un contrato, y pues así también se tenía, por decirlo así, el derecho también a la resistencia, y que cuando el contrato era roto por el gobernante, pues este estaba pues sujeto a eso. Pues en este caso, la diferencia entre esas dos posturas es que la teoría ius naturalista, pues más que todo nos habla que los derechos naturales son todos aquellos que nos pertenecen en sí por el simplemente hecho de existir. Es decir, estos derechos existían mucho más antes de que existiera cualquier otro tipo de organización social. Y en cambio, en la teoría positivista nos dice de que los derechos son aquellos que van a estar ya positivizados. Y cuando digo positivizados, es decir, que van a estar reflejados por un medio escrito, es decir, que están reflejados en un marco jurídico para la validez de estos. Por ejemplo, te puedo mencionar la postura de Norberto Bobbio, que desde la filosofía jurídica, o la de Luigi Ferraioli desde el positivismo crítico, la cual ellos pensaron de que, bueno, al ya estar la emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues ya se podía presentar en sí o resolver el problema sobre el sustento de los derechos humanos, es decir, que estuviera reflejado o validado ya en un documento. Pues ahora, pues la problemática ya en este pensamiento ya sería otra, es en sí cómo hacerlos eficientes o efectivos. Pero en este caso, pues la fundamentación en la teoría positivista ya no sería un problema, sino que el problema sería ya cómo hacer, cómo ejercer esos derechos. Bien, Rocío hacía una pregunta en el chat y dice, un ejemplo de la accesibilidad física de los derechos puede ser que el gobierno está otorgando transporte para ir a los centros de vacunación. Efectivamente, sí, ese sería un ejemplo de accesibilidad física, porque en este caso se está cumpliendo el derecho a la salud. El hecho de que muchas personas no tengan la posibilidad de ir hasta ellos no impide que no van a recibir su vacuna, no impide que no se les está cumpliendo el derecho a la salud.
Creo, otro ejemplo también podría ser de accesibilidad física. Por ejemplo, creo que para la pandemia, durante estos días atrás que hemos estado en la pandemia, hemos visto muchos de ellos, como por ejemplo el kit que daban para los pacientes con COVID-19, pues el gobierno mandaba esos kits hasta la puerta del hogar de toda aquella persona que lo necesitase. Entonces, creo que efectivamente el derecho a la salud ha sido uno de los que más se ha cumplido durante esta pandemia, a pesar de todos los inconvenientes que se han tenido. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 2, conformados por mi persona, Rocío Saray Herrera Montoya, Alison Suriano Melgar, Claudia Marisol Elías García, Kenia del Carmen López Alvarenga y el Manuel Josué Juárez Jovel. Siguiente diapositiva, por favor. En este momento haremos una breve introducción, palabras de nuestro compañero Emanuel. Ok. Buenos días. Primero quiero que me confirmen si se escucha. Sí, sí, se escucha. Ok. Bueno, el tema del que nosotros vamos a hablar se trata acerca de la relación que existe entre los derechos humanos y las disciplinas jurídicas. Durante la unidad anterior se ha hablado sobre toda la historia de la evolución de los derechos humanos y cómo se han ido consiguiendo estas garantías a lo largo de la historia. Sabemos también de que con la Segunda Guerra Mundial se alcanza un punto clave en el cual es necesaria la cooperación entre todos los países para poder llegar a un acuerdo y garantizar los derechos humanos de toda la población en general de sus naciones. Y bueno, surge la ONU, diversas organizaciones, pactos, tratados, etc. Cada país también tiene su propia constitución. Entonces, lo que nosotros vamos a abordar en este momento son las diferentes disciplinas de los derechos humanos repartidas en 3 áreas distintas. En primer lugar, vamos a hablar acerca del derecho constitucional. Posteriormente vamos a hablar sobre el derecho internacional que
conforma todos los pactos, protocolos, tratados que se llevan entre los diversos países y que se divide en público y privado. Y finalmente vamos a hablar sobre el derecho interno, que son aquellas leyes específicas que complementan la Constitución y que hablan acerca de áreas específicas. Si pueden pasar la diapositiva. Por favor. Ok. Bueno, dentro de los objetivos que tenemos para esta investigación se va a mostrar cómo el estudio de los derechos humanos lleva implícito el conocimiento de muchas disciplinas jurídicas, valga la redundancia, y además el estudio de otras ciencias sociales. También vamos a analizar la Constitución con respecto a derechos humanos, vamos a definir la relación que existe entre los derechos internacionales desde un punto de vista público y privado, como ya mencioné anteriormente, y vamos a distinguir la relación de derechos humanos con derechos internos, y cómo esta conforma leyes secundarias o complementarias a la Constitución. Le cedo la palabra a mi compañera Alison, quien le va a hablar del derecho constitucional. Antes de comenzar con nuestra investigación, queremos compartirles un video para tener una retroalimentación de los derechos humanos. Pasar a la siguiente diapositiva y darle play, por favor, compañera. Ahora la siguiente diapositiva. Bueno, dentro del contenido que vamos a abordar, como bien lo dijo nuestro compañero, será el derecho constitucional, el derecho internacional, el derecho interno, su relación con los derechos humanos y finalmente, como equipo, daremos unas pequeñas recomendaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, con respecto al derecho constitucional, se expondrán los siguientes puntos. Por ejemplo, el Estado, su surgimiento y finalidad primitiva, los derechos humanos, el concepto y el aspecto jurídico, los derechos constitucionales ya bien definidos y con ciertos ejemplos, y el ordenamiento jurídico. Ahora bien, el surgimiento del Estado y por ende del constitucionalismo moderno, de hecho el constitucionalismo moderno, si no saben en qué consiste, es el que se denomina como un movimiento constitucionalista. Se le puede decir que ese movimiento es movimiento jurídico político que se dio a finales del siglo XVIII, que luchaba por conseguir que cada Estado tuviese una constitución escrita y codificada, para derrocar aquel absolutismo de poder que existía antes. Bueno, con respecto a lo que había dicho, que el surgimiento del Estado y por ende del constitucionalismo moderno, estos tuvieron presente la idea de defensa de los derechos individuales y se presentó exclusivamente como una causa final. Además, debemos de tener en cuenta que los fines clásicos del Estado eran la conservación
eran el bienestar y también eran la justicia, y todos ellos comprendidos en el bien común. Pero la concepción jurídica de los derechos humanos se han distanciado fatalmente de la evolución de los derechos constitucionales. ¿Por qué? En ciertos países hoy en día se incluyen leyes que poco están relacionadas con los derechos humanos y están más relacionadas con intereses políticos. Además, cabe mencionar que muchos autores afirman que la materia de derechos humanos inició exclusivamente como una competencia interna de lo que es el Estado y que solamente después se volvió un asunto internacional. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que resulta un grave error considerar que los derechos humanos se identifican con los derechos fundamentales y que pueden tratarse sin distinción alguna. De hecho, lo estuvimos estudiando hace poco. Ambos son para el ser humano, pero en cuanto al ámbito y a sus características, resultan muy diferentes. Por lo tanto, podemos argumentar que no todos los derechos fundamentales son derechos humanos y viceversa, aunque en algunos casos sí coinciden. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, el concepto de derechos humanos podrán notar que es multidimensional y multívoco. ¿Qué significa esto? Significa que por la multiplicidad de aspectos posibles que este tiene, dentro de ellos se encuentra el jurídico. El término derecho humano tiene toda la intencionalidad de subrayar su carácter jurídico, entendiendo que los derechos humanos son aquellos derechos universales que derivan de la íntima dignidad del ser humano. Debemos de tener en cuenta además que existe una especial importancia respecto a la estructura estatal. Recuerden lo que dije anteriormente, que derivan de la intimidad digna del ser humano. Ahora bien, existe una especial importancia respecto a la estructura estatal, ya que ésta se encuentra totalmente definida como un instrumento al servicio del individuo, al servicio del ser humano. De ahí podemos ir reconociendo la relación que se encuentra entre ellos. De hecho, hay una frase que me llama mucho la atención, que es de un autor que se pide de la Prel, que menciona que en definitiva el hombre es el denominador común de todas las instituciones jurídicas. Él es la razón de ser del Estado. Por ende, los derechos humanos tienen una relación inseparable con el Estado. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, ya definido la finalidad del Estado, su surgimiento, todo desde un aspecto primitivo y su relación de los derechos humanos con el Estado, ahora vamos a conocer la definición de los derechos constitucionales. Acá nos menciona que son aquellos incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un Estado, generalmente denominada Constitución, que de hecho acá tengo una imagen, no sé si pueden lograrla ver, de nuestra Constitución. Ahora bien, dice que se consideran como esenciales en el sistema político y que están especialmente vinculados a la dignidad humana. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que son aquellos derechos que disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantías dentro de un ordenamiento jurídico. De hecho, podemos visualizar en el gráfico, que ya más adelante se los voy a explicar, en que pueden ver que en la cúspide de la pirámide se encuentra la Constitución. Ahora bien, la Constitución otorga a los derechos del hombre aquellas garantías de libertad personal, de propiedad, de seguridad, de igualdad. De este modo, las garantías aparecen como un medio para asegurar la eficacia de los derechos del hombre. También podemos decir que los derechos humanos tienen su primera positivación en lo que es la Constitución y así plasma aquella vigencia sociológica que nosotros vamos a tener en nuestra sociedad. ¿Qué es positivación? De hecho, es un término que hasta a nivel personal no lo conocía. La positivación es como un proceso mediante el cual hay un tema de objeto, de derecho, que es plasmado ya formalmente en actos jurídicos. A eso se refiere. Ahora bien, siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien,
de manera para entender el derecho constitucional y el derecho interno, porque se puede dar cierta dificultad al entender la diferencia entre ambos, porque pueden darse la pregunta, ambos son internos, es decir, que ambos se rigen en nuestra región, en nuestro país, pero ¿cuál es la diferencia? Ahora bien, si podemos notar en el gráfico, ahorita se los explico, es un gráfico que representa lo que es la jerarquía de las leyes, de hecho, de la jerarquía de las leyes de nuestro país, porque en diferentes países hay diferentes jerarquías, vaya. Unas están sobre otras y si pueden notar, está dividido en 3 niveles. Está el nivel fundamental, está el nivel legal y está el nivel base. En el nivel fundamental pueden notar que se encuentra la Constitución, que ella es como la suprema norma de un Estado y de la cual se derivan el fundamento de validez de las demás que se ubican debajo de ella. Esto significa que no son contradictorias entre ellas, es decir, que las que se encuentran en nivel legal no pueden contradecir a la Constitución Nacional. Ahora bien, el derecho constitucional, entonces son todos esos derechos que nosotros tenemos y que están plasmados en nuestra Constitución, todos ellos. Pero el derecho interno es el que hace que se cumplan y lo podemos ver, acá realizamos una pequeña referencia para que se entienda un poco más. Imaginemos que nosotros queremos llegar a un destino y ¿cuál va a ser ese medio para el destino? Entonces podemos decir que, en este caso, el automóvil vendría siendo el derecho interno y nuestro destino es el derecho constitucional, ese goce de ese derecho constitucional. Por el derecho interno, ¿por medio de qué? Pues a través de diferentes disciplinas jurídicas. En el caso podría ser una procuraduría, tal vez la fiscalía o algún juzgado. Ahora bien, esto ha sido de parte del concepto. Ahora la siguiente diapositiva, por favor. Ahora les vamos a mostrar unos ejemplos. Hay muchos ejemplos, pero para no alargar, vamos a mencionar 4. Algunos ejemplos de los derechos humanos que tenemos en nuestra Constitución. Tenemos, por ejemplo, el artículo número 2, dice, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Artículo número 3. Todas las personas son iguales ante la ley para el goce de los derechos civiles. No podrán establecerse restricciones que se basen en diferencia de nacionalidad, raza, sexo o religión. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando leímos algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo número 2 se menciona que los derechos no tienen distinción alguna, ya sea de nacionalidad, de sexo, raza, idioma, religión, opinión política. Ahora bien, el artículo número 4 dice, toda persona es libre en la República, no será esclavo el que entre en su territorio ni ciudadano el que trafique con esclavos. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni en ninguna otra condición que menoscabe su dignidad. De hecho, hay una coincidencia porque en el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también habla sobre la esclavitud. Ahora bien, deben de tener en cuenta todo lo que estamos diciendo porque al final les vamos a hacer una pequeña dinámica. Ahora bien, ustedes dirán, si estamos hablando de la Constitución, ¿esta cuándo surgió? De hecho, esta entró en vigencia en 1983, de la que pueden notar acá. Bien, ahora siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, el problema que ocurre habitualmente es que hay derechos constitucionales, tenemos derechos constitucionales que en realidad el goce y el disfrute de ellos no se alcanza plenamente. Por ejemplo, hay el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, pero podemos hacer notorio uno de estos casos, que de hecho
Más adelante, en una recomendación, les vamos a mencionar que a nivel anual hay un informe sobre los derechos humanos en nuestro país, cómo estos se ejercieron. Ahora bien, menciona que en la relación a los derechos de las mujeres, la Procuraduría ha pronunciado sobre diferentes situaciones que atentan contra el derecho a una vida libre de violencia, especialmente durante el estado de emergencia se reportaron feminicidios, hechos de violencia institucional en contra de mujeres que están en centros de contención, de violencia digital contra mujeres, entre muchos otros. De hecho, una realidad que ustedes pueden notar, por ejemplo, nosotros a nivel juvenil, es la violencia digital con las mujeres en las redes sociales. Ahora bien, un caso en específico podemos mencionar es de que alrededor del 7 de abril del año pasado se dio a conocer un cadáver de una mujer que no fue identificada, tenía aproximadamente la edad de 20 a 25 años de edad. Lo encontraron envuelto en un lienzo de plástico, colocado como entre dos vehículos. Si mal no recuerdo, fue en la carretera del norte, en la colonia del Provenir de Ciudad Delgado. También días después también se ha encontrado de una mujer que se llama María Antonia Sánchez. Ahí podemos ver violentados algunos de los derechos de la mujer que se ven violados por medio de estos actos delictivos como es el feminicidio. Mi parte concluye acá, los dejaré con mis otros compañeros siguiendo con la exposición. Muchas gracias. Buenos días, hoy les hablaremos sobre los derechos internacionales. Daremos un breve resumen sobre el derecho internacional y es que comenzó en 1945 a realizar un proceso de estudio y revisión de los temas concernientes a la determinación de las competencias nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, iniciando un proceso irreversible que empuja el concepto de soberanía de los estados hacia una elastización y modificación progresiva del mismo. Efectivamente, antes de la guerra, la relación y el trato de un Estado respecto a los individuos sometidos a su jurisdicción eran de exclusiva competencia nacional, pero a partir de la posguerra, la protección de los derechos y libertades fundamentales pasa a ser compartida a nivel nacional e internacional, de tal forma que es de considerar que la defensa de los derechos fundamentales se desenvuelve en un plano internacional, siendo actualmente una de las ramas más destacadas y poderosas del llamado derecho internacional contemporáneo. Podemos afirmar entonces que la tendencia en materia de derechos humanos ha ido hacia acentuar la creación de instituciones, órganos e instrumentos de protección de derechos humanos, lo cual dota al derecho internacional de los derechos humanos de la característica de progresividad. La aparición del derecho internacional de los derechos humanos ha revolucionado el derecho internacional clásico, caracterizado por ser un derecho de coordinación, a diferencia del derecho interno que reviste la característica de ser un derecho de subordinación. El derecho internacional es esencialmente de coordinación, debido a que la soberanía de los estados sigue siendo un principio medular de aquella. De ella se deriva la libertad de manifestación de la voluntad estatal, es decir, el consentimiento de los estados, para formar parte de organizaciones internacionales o para ratificar o adherirse a tratados. La incidencia del derecho internacional de los derechos humanos en el viejo derecho de gentes comprende a sus instituciones principales, tales como el principio de soberanía territorial, el dominio reservado de los estados, la subjetividad jurídico internacional y la responsabilidad internacional. La interacción entre el derecho internacional y los derechos humanos es bidireccional. No obstante, en este capacite analizaremos la incidencia del moderno derecho internacional de los derechos humanos en el campo del derecho internacional público. El derecho internacional de los derechos humanos, a partir de una construcción paciente y novedosa, se ha ganado un lugar visceral y se ha convertido finalmente en un contenido esencial del derecho internacional público. Ahora les hablaré sobre el derecho internacional privado en relación con los derechos humanos. Para empezar,
que es el derecho internacional privado. Y el derecho internacional privado se ocupa de las relaciones internacionales de carácter privado que entablan a diario personas como nosotros, que están temporal o permanentemente domiciliarios o ubicados en países distintos, o cuando queremos comprar o vender bienes que están situados en diferentes países. Son relaciones privadas cuando las personas intervienen con un interés privado, sean estas naturales o jurídicas, como las asociaciones y sociedades anónimas, o públicas como las empresas del Estado. Es decir, son relaciones internacionales cuando exista un elemento extranjero, por ejemplo, el domicilio, la nacionalidad de las personas, el lugar de ubicación de los bienes. Ahora, ¿cuál es la relación que se tiene con los derechos humanos? Y es que los derechos humanos son importantes en los derechos internacionales privados, ya que la formación de disciplina y el tráfico jurídico internacional solo pudo ser una realidad cuando hubo libertad de movimiento de personas y bienes. La ley aplicable como la jurisdicción competente y el acceso a la justicia es el eje de esta área. En esas condiciones, los derechos humanos representan una constante, en la medida que se encuentra en la base de protección del individuo, la familia y el comercio a nivel global. Para poder entender mejor el derecho internacional privado, se hacen dos enfoques. El primero es el enfoque teórico. Y aquí entra este gran autor que dio la mayoría de la aportación sobre este enfoque, que es Robert Alexis. Y él representa gran parte del pensamiento europeo actual. Se ha dedicado a estudiar al individuo en su interacción con sus relaciones sociales, desde sus diferencias ópticas a partir de una determinada construcción social. Así, la realidad no es algo externo al conocimiento, sino es constituido por el conocimiento en sí. Él tiene muchas obras, entre ellas la destacada Teoría de los Derechos Fundamentales, que es en la que se ha basado y sacado frases para poder explicar mejor este derecho internacional. Y en esta obra se refiere a los derechos humanos y su defensa. Sobre todo lo hace con un enfoque actual. En esta obra menciona 4 propiedades de los derechos humanos y es su universalidad. Esto porque su titularidad corresponde a todo ser humano, su validez moral porque se trata de derechos morales, fundamentalidad que concierne al objeto de los derechos y su prioridad frente al derecho positivo. A lo que se refiere a Alexis y donde finalmente entra a los derechos internacionales privados, es que expresa la disciplina en términos tales como en qué medida se respeta la ley personal del individuo o los derechos adquiridos por él, cuántos juicios con elementos extranjeros se han resuelto, cómo se han resuelto, qué tanto se respetaron efectivamente los derechos de las partes, hubo un debido proceso y las sentencias qué calidad tienen, ya que Alexis en su interpretación se incluyen principios modernos en la disciplina, pero sobre todo que se protejan los derechos humanos de las particulares. Aquí menciona otra frase y es que siempre que alguien posea un derecho fundamental existe una norma válida de derecho fundamental que le otorga ese derecho. Aquí tenemos un ejemplo y es que un derecho se encuentra consagrado en un tratado internacional no ratificado por México. De acuerdo con el artículo primer párrafo de la Constitución, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Según Alexis, este derecho existirá en la medida en que una norma válida consagre ese derecho fundamental, con independencia de que México haya ratificado o no el tratado. Estamos en presencia entonces de la protección que tienen todas las personas para que se les respete sus derechos humanos, ya que la validez de estos derechos deriva de una norma internacional válida, o sea, el tratado, que creó una norma fundamental que ha sido
reconocida internacionalmente y por tanto debe aplicarse internamente. Ahora, su siguiente frase es significado de un enunciado normativo. Y aquí pone otro ejemplo, la definición de los derechos humanos que finalmente será la que sostiene la norma en la medida en que es el valor que espera la sociedad que se cumpla por tratarse de un derecho. Además de lo previsto en el enunciado, que puede ser una orden, un mandato o una permisión, esta norma tendrá siempre un valor incluido en el texto del enunciado. El concepto de norma es el concepto primario con respecto al concepto del enunciado normativo. Y es que cuya validez otorga la autoridad legalmente capacitada. En la medida en que se menciona la imposición por parte de una autoridad por una norma de grado superior, puede hablarse de una teoría jurídica de validez. Y esto se refiere a lo que llama norma de derecho fundamental. Se trata de las normas de derecho fundamental expresadas a disposiciones IVO fundamentales, normas que por otro lado se ubican IVO fundamental exclusivamente como enunciado en las leyes primarias o en las constituciones. Así, para los derechos internacionales privados podemos hablar de disposiciones y fundamentales, y esto es una base fundamental en el área del derecho, porque se trata de normas o instituciones jurídicas reconocidas en la gran mayoría de países y que representan los derechos que llevan las personas consigo, no importa dónde, cuándo y cómo se trasladen de un país a otro. Los derechos fundamentales deben estar siempre con la persona para su protección, como lo son los derechos a la buena fe y la certeza, los que las personas celebran sus transacciones internacionales. Estos derechos son los que tratan de preservar la norma de conflicto y la uniformidad de derechos. Ahora, la norma de conflicto. Y es que menciona que los estados respetan los derechos del hombre a través de sus órganos, incluyendo sus jurisdicciones ordinarias, dentro de las relaciones internacionales de personas privadas. Estos derechos sirven para controlar y corregir, en dado caso, los resultados obtenidos por la operación de las reglas de conflicto. Pasaría a la parte de la conclusión. Y es que su parte sustantiva debe desarrollarse comenzando por definir el sentido que debe tener cualquier norma en el valor incluido en el enunciado, como lo propone Alexis. Esas normas mediante las cuales las relaciones jurídicas, familiares y las transacciones jurídicas en general pueden tener valor legal sin importar dónde se encuentre la persona, para que se respete sus decisiones en materia contractual, con base en la autonomía de la voluntad y con los límites ya expresados. Gracias. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la relación de los derechos humanos con los derechos internos. ¿Puedes pasar a la diapositiva, por favor? Bueno, antes que nada tenemos que definir qué es el derecho interno. El derecho interno es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre individuos o instituciones de estos con el Estado. De este modo es la relación que tiene la entidad de Estado con cada uno de los ciudadanos. Así también, pues, la disciplina jurídica se da cuando cada una de las entidades ejerce ya su autoridad ante un caso, como por ejemplo el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, la explotación sexual, el acoso laboral, y entre otros que vivimos diariamente en nuestro país. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Entre las normas de los derechos internos en El Salvador se pueden mencionar las siguientes leyes o disciplinas jurídicas, que son la ley del medio ambiente, la ley de protección al consumidor,
la ley Lepina, la ley libre de la violencia en la mujer, la ley del VIH-Sida, el Código de Familia, el Código Procesal y el Código de Trabajo. Hay muchas más, pero debido al tiempo pues no puedo mencionarlas, así que he puesto una de muchas. Y se preguntarán qué relación tienen estas con el derecho humano. Bueno, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, la relación que tiene esa, bueno, empecemos con la primera disciplina, o ley, la ley del medio ambiente. Yo me hice la pregunta, ¿qué relación tiene el derecho humano con el medio ambiente? Bueno, pues la presente ley se aprobó en 1988 y tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Constitución de la República, que se refieren a la protección, conservación y recuperación del medio ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Tanto esta ley como los derechos humanos buscan una mejor calidad de vida de las personas en general, y esa es la relación que tienen. Pero lo que las hace diferente es que pues esta busca la calidad de vida alrededor, o sea, con nuestro entorno, y pues los derechos humanos en sí es con la persona. El otro ejemplo que tenemos es la ley libre de la violencia a la mujer. Esta ley fue aprobada el 25 de noviembre de 2010 mediante el decreto legislativo y entró en vigencia el 1 de enero de 2018. El artículo 1 de la presente ley dice que tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de políticas públicas orientadas a la detención y prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres, a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física, moral, la libertad y la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal y la igualdad real y la equidad. La relación que tiene esta ley con los derechos humanos es muy evidente. Bueno, como antes mencionado, el objeto de esta ley es que se protejan los derechos humanos de las mujeres. La única diferencia que hay entre estos dos es que una vela por todas las personas sin importar género y la otra vela solo por un género en específico, siendo la mujer. Los dejo con mi compañero. Ok. Voy a hablar muy brevemente acerca de otras leyes que forman parte del del derecho interno, y pues solo por mencionar algunas vamos a citar el Código Penal salvadoreño. Pues dentro de las regulaciones que ofrece este código, pues se encuentran el respeto al derecho a la dignidad, el respeto a los derechos humanos con respecto a la libertad y también con respecto a la vida. Se tipifican diversos crímenes como son, por ejemplo, la trata de personas, derechos laborales, derechos de índole sexual, entre otros muchos derechos que deben ser velados. El Código Penal en realidad lo que hace es delimitar o señalar cuáles son los delitos que deben ser juzgados por la ley. Luego también está el Código Procesal. El Código Procesal vela por el respeto de los derechos de los imputados, es decir, de aquellos acusados o de los que están siendo juzgados. El Código Procesal en sí se basa en la característica de que un derecho humano no se le puede negar a nadie, independientemente de que esta persona los merezca o no, o sea, todos son humanos. Entonces, el Código Procesal delimita las regulaciones que debe seguir la policía, los lineamientos para la detención, asimismo otros lineamientos muy específicos para obtener las evidencias. Por ejemplo, no se puede someter a tortura a una persona para sacarle la verdad o hacer de que diga la verdad. Y también se habla de otros aspectos, como por ejemplo el Código Procesal dice en el artículo 95, y esto es algo bastante importante, que cualquier asociación de ciudadanos legalmente constituida puede presentar una querella por delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos, agentes de autoridad y autoridad pública que impliquen una grave o directa violación a los derechos humanos fundamentales. Es decir, de que un grupo de personas legalmente y jurídicamente visible y formal puede presentarse en defensa de los derechos humanos de otros. Esto es algo que contempla el derecho interno, y es porque el derecho interno delimita el marco normativo jerárquico en el que el individuo puede relacionarse directamente con los diversos órganos del Estado. Y también entre otros, de los cuales no vamos a hablar, lógicamente, por el tiempo, que ya casi no hay,
tenemos el Código de Familia. El Código de Familia se basa en el principio de igualdad por cada una de las partes, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres, entre hijos, menores de edad, ancianos, etc. Hay que tener muy en claro de que en la sociedad en la que vivimos, machista y etcétera, no se le da el mismo reconocimiento dentro de la familia al hombre como a la mujer. Igualmente, cuando hay una unión cónyuge, oficial o no. Entonces, el Código de Familia le brinda la igualdad de condiciones ante la ley. También tenemos otras leyes, como son el Código de Trabajo, que esta vela por los derechos que nosotros ya conocemos, que pertenecen a la segunda generación de derechos. Y también hablamos del Código Electoral, que nos da el derecho de la igualdad para todos aquellos votantes y que implica la democracia, el Código de Salud, el derecho a la salud, Ley General de Educación. Bueno, para concluir, vamos a tener el tiempo de preguntas y respuestas. Nosotros le realizamos una dinámica por medio de una ruleta, así que por favor, compañera, colocar la ruleta. Vaya, no sé si alguien de manera voluntaria quiere participar. O si no, podemos escoger. No, no hay problema si no puede dar una definición concreta. Acá estamos nosotros también para darles la respuesta a dichas preguntas. Bueno, vamos a ver, compañera Alison, deme un número del 1 al 5. ¿3? Bien, 3. ¿3? Katy del Carmen, ¿me escucha? ¿Me escucha, Katy del Carmen? Sí, te he puesto en los comentarios. Permita. Vale. No sé si usted se encuentra en alguna computadora o se encuentra en el teléfono, pero intente darle clic donde dice girar, por favor, en la ruleta. Vale. Bueno, habíamos mencionado que hay una pregunta. Dice, ¿qué artículo de la Declaración de los Derechos Humanos se relaciona con el artículo 3 de la Constitución de El Salvador? Si quiere, ahorita se la leo y tal vez ahí se puede recordar mejor. Lo habíamos mencionado en relación de los derechos humanos con la Constitución. Habíamos mencionado que el artículo 3 dice que todas las personas son iguales ante la ley para el goce de los derechos civiles. No podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Este artículo de nuestra Constitución, ¿con qué artículo de la Declaración Universal se encuentra relacionado? Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok, si no me equivoco, creo que es el artículo que dice que todos nacemos iguales ante la ley. No se recuerda el artículo, el número. Creo que es el 2. Sí, exactamente. En el artículo número 2 se encuentra que nosotros, por el simple hecho de ser humanos, tenemos
el ejercicio, esa facultad de los derechos humanos, y se encuentra implícito en nuestra Declaración Universal, en donde lo menciona en la última parte. Ahora bien, compañera Alison, gracias Katy por su participación. Deme otro número del 1 al 5. 4. Enrique Alberto Pérez. ¿Me escucha Enrique Alberto Pérez? Bueno, ¿me escucha Josefa del Carmen Aguilar? Josefa del Carmen. Buenos días. Buenos días, compañera. No sé si puede darle, no sé si está en computadora o tratar de darle en girar en la pantalla. Gracias. La pregunta dice, ¿a qué se refiere la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy? Eso se mencionó con respecto a la relación de los derechos humanos con el derecho internacional, para que se vaya ubicando. Bueno, cuando di la explicación sobre los derechos internacionales privados, mencioné que tenía dos enfoques. Y el primero, el enfoque teórico. Mencionaba al autor Robert Alexy, que es el más importante y en que básicamente se basa todo este derecho, de su obra Teoría de los Derechos Fundamentales. ¿Y a qué se refiere con esto? Se refiere a los derechos humanos y su defensa, y sobre todo lo hace con un enfoque actual. Muchas gracias, compañera Kenia. Esa es la respuesta, compañera Josefa. Y gracias por participar. Bueno, ahora vamos otra vez de manera aleatoria. Byron Daniel Quinteros. ¿Me escucha, Byron? Hola, buenos días, sí se escucha. Buenos días, ¿le puede dar en girar, por favor, en la ruleta? Bueno, acá va su pregunta. ¿En base a qué reglamento es posible que una organización de personas apele ante la justicia en defensa de otro sector en los cuales se les están vulnerando sus derechos? Para que recuerden, nos ubicamos en la relación de los derechos humanos con el derecho interno. No sé la respuesta. Bueno, no se preocupe, nuestro compañero Emanuel le explicará. Ok, claro, por cuestiones de tiempo lo mencioné bastante rápido, pero de acuerdo, lo voy a volver a repetir. Esto se encuentra en el derecho interno en el artículo, permíteme buscarlo, 95 del Código Procesal Penal. Este artículo dice que cualquier asociación de ciudadanos legalmente constituida puede presentar querella por delitos cometidos por parte de funcionarios o empleados públicos, agentes de autoridad pública, que impliquen un grave violación hacia los derechos humanos fundamentales de un grupo determinado de personas. Entonces, legalmente, esto concede a entidades formales de ciudadanos
el derecho para acceder a la justicia en defensa de otros derechos vulnerados. Bueno, esto sería en palabras breves. Muchas gracias, compañero. Bueno, hasta acá vamos a finalizar lo que es la participación por cuestiones de tiempo. Muchas gracias por la atención que han prestado cada uno. Espero que hayan comprendido y con esta ruleta también hayamos hecho una retroalimentación de lo aprendido. Gracias.